Contexto del texto. Como siempre, el gusto, porque hoy sí nos vamos a despachar con la cuchara grande, porque no nada más vamos a tener el contexto del texto, sino también vamos a tener la presencia del profesor Antonio Álvarez Mesta en la mesa de análisis, y hoy el tema va a ser una Navidad distinta. Gracias, profesor, por estar con nosotros. Un gusto recibirlo. El gusto, insisto, siempre es mío. Es un placer participar en contextos. Releyendo a mi admiradísimo Carl Sagan en uno de sus libros que mucho recomiendo, bueno, todos los recomiendo, pero hay uno en particular que tiene que ver con esta época de credulidad exacerbada, de supersticiones, de ignorancia, de fanatismo, de intolerancia. El libro se llama El mundo y sus demonios y tiene como subtítulo La ciencia como una luz en la oscuridad. Ese libro lo leí hace varios años, como seguramente muchos de nuestros radioescuchas lo leyeron hace tiempo, pero conserva su vigencia, y tratando de atar cabos con lo leído en otros libros, busqué algunas referencias que conocía de este libro respecto a otros textos, y me volvió a fascinar este libro. Todos hemos oído hablar, por ejemplo, de la Inquisición española, la tristemente célebre y nada merecido el nombre de Santa Inquisición. La Inquisición española. Bueno, la Inquisición española torturó, practicó todo tipo de afrentas contra seres humanos, muchas veces basados en infundios, en viles calumnias. Se solazó arrancando confesiones provocadas por el dolor, por el sufrimiento, por la crueldad, por el sadismo. Pero los defensores de la Inquisición dicen, bueno, la Inquisición detenía, pero no ejecutaba la pena de muerte. Sí podía torturar, pero no ejecutaba. Se entregaba al brazo secular, es decir, al gobierno civil. Era el gobierno civil, por ejemplo, quien quemaba a un condenado. Así que no acusen a la Inquisición de tantas muertes, porque la Inquisición tenía un trabajo propiamente teológico, de defensa de la doctrina, de la defensa apasionada del dogma, pero es el brazo secular del gobierno, el gobierno civil, pues, quien ejecutaba las sentencias de muerte. Y Sagan, o Carl Sagan, que sería la pronunciación original de este nombre, aunque todo el mundo lo conocemos como Carl Sagan, Sagan dice, hay científicos que también participan en investigaciones que cualquier persona con dos dedos de frente se da cuenta que se van a utilizar de manera destructiva, y se van a utilizar contra personas, contra seres humanos, y también contra otros seres vivos y sentientes. Por ejemplo, lo que hemos hecho con los animales en los laboratorios y fuera de ellos, pues no tiene ninguna excusa, ninguna justificación. Eso de la Inquisición, que se justifica diciendo que ella no ejecutaba, se parece a que algunos científicos digan, nosotros obtenemos el conocimiento algunos lo utilizan mal, ya no es responsabilidad nuestra. Claro que no es válido este argumento. Si tú te das cuenta de que estás tratando de elaborar armas cada vez más letales y armas que son crudelísimas, superlativo de cruel, en contra de los seres humanos, no tienes ninguna excusa. Tú como científico tienes que asumir tu responsabilidad. Se cuenta, por ejemplo, que Harry Truman, que llegó a la presidencia de Estados Unidos cuando muere Franklin Delano Roosevelt, él era su vicepresidente, asume la presidencia y le tocó la triste decisión de autorizar el lanzamiento de bombas atómicas en Japón, en Hiroshima o Hiroshima, que así dice que se pronuncia, y Nagasaki,
en agosto del 45, con la justificación de que esa matanza iba a acabar ya con la guerra y quizá iba a evitar todas las guerras que podrían ocurrir. Harry Truman se reúne con Robert Oppenheimer, que era el científico de más alto renombre al frente del proyecto Manhattan. Y Oppenheimer dice: los científicos que participamos en este proyecto tenemos las manos manchadas de sangre, hemos pecado. Y Harry Truman se decepcionó de esa aseveración de Oppenheimer y pidió a su cuerpo de ayudantes que jamás permitieran otro acceso de Oppenheimer a él, el presidente de Estados Unidos. Y Oppenheimer, que era una persona muy importante, un físico, una persona que además sabía coordinar los esfuerzos, tenía no solamente las habilidades duras de la ciencia física, sino también las habilidades que ahora se conocen como habilidades blandas, las soft skills. ¿Qué es esto? Pues el coordinar el trabajo en equipo, la empatía, la inteligencia emocional, todo para llegar a un objetivo. Cayó en descrédito Oppenheimer y adquiere mayor figura un hombre que, nacido en Hungría, se convirtió en ciudadano norteamericano, Edward Teller, que era un gran físico, por cierto, amigo de Albert Einstein, junto con Leo Szilard. Visita a Albert Einstein en julio de 1939 para pedirle que hable con el presidente, en ese momento, el presidente Roosevelt, y que cree conciencia de que los alemanes pueden fabricar una bomba atómica. Teller era un hombre sumamente duro. Einstein, que originalmente quería usar su influencia para hablar con la reina madre del gobernante de Bélgica, que era la nación africana, el Congo, era una colonia de Bélgica, y de ahí se podían fabricar, obtener los materiales para la fabricación de la bomba atómica. Finalmente, con Szilard y con Teller y con otros, se da cuenta que sí es oportuno mejor buscar al presidente norteamericano y crearle conciencia de que los nazis pueden fabricar una bomba atómica. No era un acceso franco, directo, inmediato de Einstein, con toda su eminencia que tenía, al gobierno norteamericano, por supuesto que no. Se buscaron algunos conductos, por ejemplo, entre ellos el eminente aviador, el que cruzó el Atlántico antes que nadie, Charles Lindbergh. Pero Charles Lindbergh no vio con simpatía esta carta de Einstein al presidente y no se prestó a hacerla llegar al presidente. Entonces, finalmente llega la carta al presidente y el presidente, en ese momento Roosevelt, se da cuenta que si los nazis, los alemanes, hacen la bomba, pues van a tener una ventaja francamente insuperable, y se lleva a cabo el proyecto Manhattan. Einstein nunca quiso tener nada que ver de manera directa con el proyecto Manhattan. Él no era un físico nuclear en primer lugar, era un gran físico teórico, pero su especialidad no era la fisión nuclear. Y se pone al frente a Oppenheimer. Hay otro gran científico de origen italiano, pero que también se naturalizó norteamericano, Enrico Fermi, y por supuesto que invitan a Edward Teller, el húngaro que mencioné hace rato, y él sí era muy duro, pero no quiere participar en el proyecto Manhattan. A diferencia de otros que veían la crueldad de una bomba de ese tipo, como las que se arrojaron en Japón en agosto del 45, Teller quería otra bomba todavía más potente.
la bomba H, la bomba termonuclear, que en aquel momento iba a ser 2.500 veces más poderosa que cualquiera de las bombas arrojadas al Japón. Ya sabemos que termina la guerra, ya sabemos que hay una rendición del Japón. Edward Teller conspira para desacreditar a Oppenheimer, convence a altos políticos norteamericanos de que Oppenheimer tiene una dudosa fidelidad, lealtad a Estados Unidos, y Oppenheimer es apartado de todo lo que tiene que ver con la investigación atómica, y Teller adquiere un rol protagónico. Carl Sagan insiste en que él habló varias veces con Edward Teller y tuvo discrepancias en público, debates ante los medios con Edward Teller, porque Edward Teller, por ejemplo, fue el científico que convenció al presidente Reagan de que era oportuna crear el sistema de defensa estratégico que popularmente fue conocido como Guerra de las Galaxias. Reagan, acordándose de un adagio latino, un lema de los romanos que dice si vis pacem para bellum, si quieres la paz, prepárate para la guerra, vendió la idea de que un Estados Unidos militarmente poderoso iba a ser respetado en el mundo. Y todavía hay mucha gente que dice que la mejor manera de evitar la guerra es armarse hasta los dientes. Uh-huh. Sin embargo, esto ciertamente pone en riesgo a el planeta. Termino con esto, yo sé que el tiempo se termina. Carl Sagan dice, el uso de una bomba H, como la pretendía Edward Teller, sometía no solamente al mundo en peligro de millones de pérdidas de vidas humanas, sino en peligro de que toda la vida pereciera por un largo invierno nuclear. El invierno nuclear pues tiene que ver también con el mal uso que hacemos los humanos de la energía. Entonces, invito a nuestros amables radioescuchas a que relean o lean por primera vez El mundo y sus demonios, la ciencia como una luz en la oscuridad de Carl Sagan. Es un libro interesantísimo, sobre todo para esta época de credulidad, de charlatanería, de superstición. Yo antes me refería que parecía que estábamos en la Edad Media. Un amigo muy querido me decía, más bien estamos en el Neolítico, por esa recurrencia constante a la magia y brujería, la hechicería, los talismanes, los amuletos, que muchas personas, incluso con estudios de posgrado, suscriben. Claro, exactamente. Y bueno, también ha habido situaciones que a mí me llama mucho la atención cómo la gente se engancha con ellas. Esto de que, por ejemplo, no se licuó la sangre de San Genaro en Nápoles, también ha sido pues un fenómeno que a los napolitanos, pero también al mundo, a los italianos y a la gente que profesa la fe católica, les causa mucha incertidumbre porque dicen que cuando no pasa esto, hay tragedias. Entonces creo que tenemos que, pues, no sé, mesurar nuestras posturas, ¿no? Ser más prudentes. Efectivamente, necesitamos, sí, imaginación, es una de las piernas de la ciencia, pero también una dosis igual de escepticismo. Claro. Escepticismo fundamentado, espíritu crítico, no tragarnos, ahora le dicen fake news, el español correcto se llaman camelos, no tragarnos camelos. ¿Es un camelo? Pues eso, información falsa, que a veces deja de ser camelo y se convierte en bulo, que es un bulo. Información falsa que a sabiendas de que es falsa, divulgamos por intereses aviesos. Claro, que acá también se le dice borregos. El borrego, en México decimos, soltaron un borrego. Es una cortina de humo como las que sueltan todos los políticos del mundo. Así es. Muy bien, profe, pues muchísimas gracias. No colgamos porque vamos a tener la mesa de análisis y hoy de verdad queremos una reflexión profunda, importante, sobre esto que es una Navidad distinta.
oigo lamentos, oigo enojos híjoles, que no va a ser lo mismo, la vamos a pasar muy mal, pues si somos nada más 3 o 4, ¿cómo es posible que no quieran que nos juntemos toda la familia? Es la única oportunidad. El aeropuerto de la Ciudad de México repleto de gente viajando, seguramente para pasar la Navidad en Claro. algún otro lado. Y se nos olvidan entonces las estadísticas y los datos y los cambios en las luces del semáforo epidemiológico que advierten los graves riesgos y el gran peligro de que disfrutemos la Navidad ahora y nos lamentemos en enero de las consecuencias que de ello puedan derivar. Bueno, vamos a ir a la pausa comercial y entramos de lleno a la mesa de análisis. Contextos.